Radio Chilango. Eugenio, bienvenido a cabina. Muchas gracias, ¿cómo les va? Pues muy bien, aquí con muchos temas, la verdad, ¿eh? Sí estuvimos así de que internacional, nacional, de todo un poquito. ¿Tú cómo vas? Ha sido un día cargadito. Yo hoy vengo especialmente ensopado porque... y además pasó junto a mí un camión con materiales, entonces vengo además ahumado. Bueno, muy chilango de tu parte. Gracias por la esencia de esta capital. Esperemos que se haga impregnada realidad. en la piel. Hay la promesa de chatarrizar el grueso de los camiones de carga de este país que tienen más de 15 años, entonces esperemos tocamos ese sensible tema esta mañana. Sí, justo estuvimos platicando sobre el tema de la chatarrización. Sí, de la chatarrización. Pero hoy vengo más bien a hablarles de un tema en el que nos hacen mucho daño a todos. Porque resulta que México es uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Creció la exportación de alimentos en 4%. México pasó del lugar 9º al 7º. Estoy recogiendo datos que publicó El Economista. Pero con una pésima noticia, que es que este aumento, que ya de por sí habría que ver con sus aristas si fueran productos agropecuarios, pero es pues muy negativo en realidad por donde se lo vea, porque el aumento se debe básicamente al crecimiento de la producción de cervezas, alcoholes, de la exportación de agua, ¿no? En 2 años de sequía, México está vendiéndole agua al mundo, ¿no? Esto es brutal. Cuando veíamos hoy en la mañana que platicábamos justo sobre este tema, ya lo decíamos, como que nos falta agua, pero por otro lado estamos aumentando en esa producción, en esa exportación, y además una exportación que normalmente se lee, digamos, de forma positiva, ¿no? Porque cuando vemos esta noticia en cualquiera de los periódicos especializados de economía, decimos, oigan, esta es una buena noticia, estamos creciendo, mejoramos en la exportación. Difícilmente nos ponemos a ver como pues el detalle. ¿A costa de qué? Claro, es un tema que toca 2 aristas. Por un lado, esta idea de que en realidad nuestra cerveza se está yendo al extranjero, si lo queremos ver con humor, ¿no? Sí. Si lo queremos ver con la muy dolorosa realidad, nuestra agua se está yendo al extranjero en un momento en el que ya pues más de la mitad de la Ciudad de México se quedó sin agua y dependiendo de pipas públicas o privadas, en el que vimos el lago de Pátzcuaro, vimos todas las lagunas de Jalisco, vimos la cuenca del Cutzamala hecha polvo, vimos las escenas que son muy emocionantes en la Huasteca de cómo regresan los ríos y las cascadas, pues son emocionantes porque regresan unas cascadas que siempre habían estado ahí y que se habían ido en los últimos 2 años, ¿no? Pero la otra arista que toca es precisamente la de por qué nos debería de importar el crecimiento, ¿no? Que es una obsesión que tenemos desde los años 50 en la humanidad, es algo que se impuso en todas las escuelas de economía, en todas las mediciones, pero que en realidad no es del todo positivo. Por un lado, porque pues para crecer hay que usar cosas, ¿no? Hay que usar recursos naturales y ya no tenemos muchos recursos naturales, entonces más bien habría que redistribuir, ¿no? Más que aumentar la bolsa de la economía, probablemente habría que redistribuirla y hacerla quedar mejor, porque además ese crecimiento se lo han quedado sobre todo los más ricos. Voy a seguir con esa provocación y más porque Juan Carlos Baker, quien es un colaborador de este espacio y es justamente un experto en temas de comercio internacional, me dice que nos está escuchando. Pero es verdad, por un lado hay unos tratados de aguas que nos obligan a entregar agua a otras naciones y que no hemos podido renegociar. Y por otro lado, hay países que defienden muchísimo justamente a su campo, como los del norte, cuando hay una supuesta afectación de este lado, y lo hemos visto varias veces, cuando se trata de regular el maíz, por ejemplo, ¿no? Para proteger nuestras especies nativas, ahí sí hay un salto importante, es decir, pero México como que no lo está viendo desde ese ángulo, ¿no? No hemos peleado, digamos, el lado de soberanía, de tierra, de salud de nuestra población, cuando hablamos de estas relaciones comerciales. Sí, México fue un poco como desde los años 90, desde principios de los 90, durante el sexenio de Carlos Salinas, fue un poco como el chico al que le dicen, a ver, vamos a jugar todos un partido muy padre, nada más que yo juego con un hándicap, tú no. Ajá, ¿no? Y México dijo, sí. Esto es padrísimo, ¿no? Porque mal que bien, aunque haya un hándicap donde ellos vayan a ganar más, yo también voy a ganar. Esa era la lógica, ¿no? Hoy vemos los estragos de esa lógica económica en la quiebra de las economías campesinas, en la retirada del Estado que no... de gran parte del territorio, no solamente en términos de apoyos o no al campo, que ese es un tema muy complejo, sino también el debilitamiento del tejido escolar, de la presencia de los extensionistas, de los servicios sociales, del servicio de salud, que pagamos hoy con, ¿qué será? La tercera parte del país.
el 40% del país controlada mal que bien por el crimen organizado. Difícil dar una cifra, pero sabemos que es mucho, pues. Pero esa es consecuencia precisamente de esa retirada del Estado que vino pegada con el comercio internacional, porque era la misma idea de dejar el mundo a los mercados, que ellos se ocuparían mejor. A ver, yo diría, Eugenio, para no cerrar, digamos, con una depresión sistematizada, ¿qué podemos pensar o qué se debería hacer? Digamos, ¿es una cuestión de política pública, algún tipo de restricción en materia de exportación? ¿Es una forma diferente de producir? No sé si hay manera de, digamos, cambiar esa forma de producción, utilizar menos agua. O sea, ¿por dónde iría, pues? Yo creo que una primera es entender que no es sequía, es saqueo. Es clarísimo. Y estas cifras lo muestran con toda claridad. Porque me estás estos no ayudando son, a la falta de presión. Esto no son, pero lo digo con una sonrisa. Entonces todo sale más bonito. Pero la verdad es que es una frase súper, o sea, que engloba de forma muy precisa. Parece un eslogan, pero en realidad es un diagnóstico muy exacto, ¿no? Sí. Y es saqueo por parte de quién? Bueno, por parte de las grandes refresqueras y de los grandes capitales. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Entender que el agua no es un jabón. El agua no es una bolsa de papitas. El agua es un recurso vital para todos nosotros que no debe de estar a merced del mercado, ¿no? Debe estar mucho más ferramente regulada por el Estado, y esa regulación del Estado no debe darse para favorecer a estos grandes capitales, como ha pasado en gran medida hasta ahora, donde estamos que ni chicha ni limonada, ¿no? Por seguir hablando de aguas, sino que esa regulación del Estado se tiene que dar a favor de los pequeños productores y del consumo humano. Pues me encanta hablar de esto porque creo que también una herramienta que tenemos que empezar a compartir con las audiencias es la capacidad crítica de cómo leemos la información, ¿no? Sí. Entonces, cuando se nos presenten las cifras, aprendamos a ver el lado B que tú nos estás poniendo por acá. Muchas gracias, como siempre, Eugenio. ¿Dónde leemos este análisis completo? Este análisis completo no es mío. Este análisis está en El Economista. En mi cuenta de Twitter está puesto el link a la nota que estamos comentando. Vi tu tweet furioso. Pero en Twitter está como Eugenio FV. Yo estoy también en TikTok como Eugenio FV, y yo escribo los martes en pie de página, en piedepagina.mx, y los miércoles estoy aquí sobre las 8:30 de la mañana. Y aquí nos vemos el próximo miércoles, Eugenio. Gracias. Claro. Hasta luego.